Empezamos con la primera conferencia. Nuestro conferencista es el doctor William Acosta. Él es médico especialista en endocrinología. Tiene un máster en diabetología, todo esto realizado en Uruguay. Es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, director de posgrado de endocrinología en la Universidad de las Américas, actualmente vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología y Metabolismo, Núcleo Pichincha. Y lo que vamos a hablar actualmente es el panorama actual de la diabetes mellitus, epidemiología, diagnóstico y metas de control. Gracias. Gracias a todos por venir. Desde que asumimos como directiva a la cabeza del doctor Herbas el compromiso de trabajar como directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, por allá en finales de septiembre, indiscutiblemente uno de los primeros retos a cumplir era hacer una actividad científica por el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre, es un día particularmente especial. Recordamos el nacimiento de Frederick Banting, seguramente el doctor Herbas nos va a explicar mucho mejor esto de la historia. Él tiene, además de un conocimiento profundo acerca de la endocrinología y la diabetología, es un gran historiador y tiene un libro sobre la historia de la diabetes, el cual se ha comprometido en hacer un adendum para ponernos ya dentro de la historia como miembros de la directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología Núcleo Pichincha. Pero antes de que ponga el adendum, va el doctor Herbas a hacernos el honor de sortear unos libros, me dijo que media docena de libros para los asistentes, para lo cual el doctor Males está haciendo, ya hizo, no es lo que está haciendo ahorita en la computadora, unas preguntas, y los que ganen el concurso, pues entonces se llevarán como premio estos libros que nos ha traído el doctor Herbas sobre la historia de la diabetes, que es una cosa súper interesante y muy bonita, desde el logo y todo lo demás. En esta primera parte, iba a decir me han pedido, pero en realidad yo mismo me pedí. Yo fui el que coordiné estas jornadas de educación médica dirigido para médicos, aunque también vinieron los pequeños saltamontes alumnos. Entonces, quiero hablar acerca de por qué tenemos que hablar de diabetes. Y me refiero a por qué tenemos que, como médicos generales, internistas, como endocrinólogos, por qué tenemos que conocer la diabetes y cuáles son los puntos más importantes en términos de qué es lo que tenemos que conocer acerca de la diabetes. Estos son mis conflictos de interés, pero todas estas jornadas, esta charla y las demás charlas no tienen conflictos de interés. Todos estamos aquí madrugando en sábado, en noviembre, por puro amor a la docencia, de forma gratuita y completamente altruista, por cierto. Entonces, lo primero que quiero hablar es que sí, como endocrinólogos indiscutiblemente vamos a ver pacientes con diabetes. La mitad de la consulta en endocrinología es diabetes, la otra mitad de la consulta en endocrinología es hipotiroidismo. Y por ahí uno que otro paciente con alguna cosa rara, pero en realidad eso suele ser más la excepción que la regla. Pero además de los que somos endocrinólogos y de los que están formándose para ser endocrinólogos y en su segundo año, hay que pensar en que no es una cuestión solo de nosotros. En realidad es algo de todos los que hacemos medicina. Este es el estudio publicado en la guía de ALAD acerca de la prevalencia de diabetes en la región y el término medio de la prevalencia es del 10%. El 10% de la población de la región de Latinoamérica tiene diabetes mellitus tipo 2 y de hecho somos de las regiones de prevalencia media. Y en el Ecuador, según los datos de ALAD, el 7% de la población tiene diabetes. Ahora, esto es un estudio bastante antiguo y de hecho el doctor Francisco Barrera de la Universidad Católica hizo un estudio sobre prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en Quito, en el sur de Quito, no sé por qué seleccionó eso, creo que el doctor Barrera es hincha del AUCA seguramente, pero en el sur de Quito, en la población adulta, la prevalencia de diabetes es del 12%. Esto quiere decir que hagan lo que ustedes hagan como médicos, van a haber pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Esto es indiscutible. Y el problema de la diabetes mellitus no es tener el azúcar un poquito más alto, un poquito más bajo. El problema de la glucosa alta en la sangre es que causa retinopatía diabética que lleva a la ceguera. La diabetes mellitus tipo 2 es la primera causa de ceguera no congénita en el mundo. Causa insuficiencia renal. La diabetes tipo 2 es la primera causa de insuficiencia renal que requiere terapia de sustitución. Esto es diálisis o trasplante en el mundo. Causa neuropatía diabética, que es la base fisiopatológica del pie diabético, y el pie diabético es la primera causa de amputaciones no traumáticas de miembros inferiores.
Esto como complicaciones microvasculares y neuropáticas. Además, tiene complicaciones macrovasculares. La diabetes, los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de cardiopatía isquémica y de enfermedad cerebrovascular. Y esta cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular va a ser no solo más frecuente, sino más severa en los pacientes que tienen diabetes en comparación a los que no la tienen. Esto en cuanto a las complicaciones macrovasculares junto a la arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores. Pero además, la diabetes, en algo que no lo pensamos mucho, incrementa el riesgo de cáncer. Recientemente publicamos con el equipo de la San Francisco, con el doctor Jaime Guevara, una revisión acerca de diabetes y cáncer. Y resulta que la diabetes incrementa el riesgo de todo tipo de cáncer, la mortalidad de todo tipo de cáncer. Ciertamente hay algunos cánceres más asociados con incremento de discapacidad y de muerte, pero indiscutiblemente que esto del cáncer es más grave, en resumen, en los pacientes con diabetes que en aquellos que no lo tienen. Y después de que el paciente está ciego en diálisis amputado, la diabetes es la segunda causa de muerte en nuestro país. En nuestro país. Y de hecho en el mundo también se comporta más o menos igual. Ahora, resulta que los pacientes con diabetes no se mueren por la hiperglucemia per se. Si ustedes han hecho el internado o una residencia en una emergencia de cualquier hospital, por ahí les cayó un paciente con cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar hiperglucémico, de hecho muy probablemente mal diagnosticado, pero en todo caso nos preocupa, le hidratamos, le ponemos una bomba de infusión continua de insulina porque si no se puede morir. Y efectivamente un paciente con una descompensación aguda se puede morir. Esa es la lógica de diagnosticar una descompensación aguda, si no le trato se muere. Pero la probabilidad de que un paciente con diabetes se muera en una descompensación aguda es muy baja. La segunda causa de muerte en nuestro país por diabetes no es en descompensaciones agudas. Los pacientes con diabetes se mueren infartados por cardiopatía isquémica, por insuficiencia cardíaca. Lo que mata al paciente con diabetes mellitus tipo 2 y con diabetes mellitus tipo 1 también son los infartos. Esto es indiscutible. Y lo que conocemos desde hace muchos años es que a mayor riesgo, a mayor hemoglobina glucosilada, mientras más alta la glucosa y más tiempo mi paciente esté expuesto a esta hiperglucemia, mayor la probabilidad de que se discapacite y se muera. Es algo que está claramente definido. Entonces, cuando ustedes escuchen, seguro no de ustedes, solo está un poquito alto el azúcar en la sangre, quiere decir que el paciente solo se va a quedar un poquito ciego, un poquito en diálisis, no, ahora hacemos diálisis trisemanal, un poquito amputado, eso sí puede entendernos, debe ser como un dedito y un poquito muerto. Entonces, eso no tiene ningún sentido. El paciente tiene o no tiene diabetes, es indiscutiblemente dicotómico, porque cuando nosotros diagnosticamos un paciente con diabetes, las intervenciones terapéuticas disminuirán la discapacidad y la muerte. Los puntos de corte que utilizamos actualmente para el diagnóstico de diabetes se basan en estudios antiguos que correlacionaron la glucosa con la retinopatía. ¿Qué significa? Les mido a ustedes ahorita la glucosa, me guardo el resultado para mis adentros y en 5 a 10 años les hago un fondo de ojo para ver cuántos de ustedes tienen retinopatía. Así fue como se hicieron los estudios y las curvas de probabilidad demuestran dos cosas. Primero, no existe riesgo cero. No hay valor de glucosa en el cual uno diga el paciente no va a desarrollar retinopatía. El riesgo incrementa exponencialmente. Ustedes pueden ver en la gráfica cómo incrementa abruptamente, no a partir de 126 siquiera, sino a partir de 110 más o menos. Y por eso durante mucho tiempo ese fue el punto de corte que se utilizó para diabetes. Mi profesora del posgrado de diabetes solía decir, yo les deseo una glucosa menor de 90, porque ahí el riesgo no es cero, pero está efectivamente disminuido. Y de hecho ya tener glucosas más de 90 debería preocuparnos. Tener glucosas entre 100 y 125 diagnostican prediabetes, que quiere decir que si no intervengo la glucosa va a ir en esa subida estrepitosa, ¿no?, hasta darnos diabetes y eso va a terminar en la discapacidad y la muerte. Nuevamente, mientras más alta la glucosa, medida por glucosa en ayunas, medida por hemoglobina glucosilada, mayor el riesgo de discapacidad y de muerte y de ahí parten los umbrales diagnósticos. Cuando yo estoy viendo una glucosa venosa en ayunas, que es el estándar porque es buena, bonita y barata para diagnosticar diabetes, y esta está por encima de 100, estoy viendo que si no intervengo efectivamente mi paciente se va a quedar ciego, en diálisis o amputado, más tarde que temprano en realidad porque toma algunos años, pero indiscutiblemente si no le intervengo, ese es el camino inexorable al que va a ir ese paciente con diabetes mellitus tipo 2 y esto ha sido demostrado amplia y repetitivamente.
incluso y sobre todo también en el riesgo de mortalidad. De ahí que los puntos de corte sean claros y son claros desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Una glucosa en ayunas mayor o igual a 126 en 2 días que pueden ser consecutivos y se tienen que hacer. Nunca entendí por qué 127, 128 dicen, solo está un poquito alto, ¿no? Es un poquito ciego, un poquito en diálisis, un poquito amputado, un poquito muerto. Y es bien chistoso porque durante nuestra formación nos enseñaron a valorar los decimales. No sé si ustedes recuerden que se pasaba con 27.5 y ya 27.4 era supletorio por si no perder el semestre. Pero cuando somos médicos, ahí sí somos súper liberales con los números, ¿no? Entonces, 126, 127. Es un punto claro, 126 o más de glucosa, tengo que repetir si es posible al día siguiente y si tiene 2 veces 126, tiene diabetes. Y si tiene entre 100 y 125, tengo que pedirle una prueba de tolerancia oral a la glucosa, no una glucosa postprandial. La glucosa postprandial no sirve como criterio diagnóstico de nada. Es la PTOG, la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Darle 75 gramos de glucosa nidra disuelta en 200 centímetros cúbicos de agua tomada a temperatura ambiente con el paciente en reposo relativo por 2 horas. Ese es el estándar, si es que vamos a utilizar esa prueba. Y la diabetes de la emergencia, ¿no? Si yo diagnostico a un paciente una cetoacidosis diabética o no, ayer diagnostiqué curiosamente 3 pacientes. Los 3 llegaron con exámenes de sangre de 316 del uno, de 410 del otro y el otro de 215. Tiene poliuria, polidipsia, polifagia, tiene diabetes. Ni siquiera me interesa si esa glucosa fue medida en ayunas, no fue en ayunas. Las guías dicen al azar. Cuando yo leo siempre al azar me parece algo así como hacer un juego de 40 y en medio del juego de 40 medirle la glucosa, alguna vaina así, que estamos cerca de fiestas de Quito, ¿no? Pero al azar se refiere que no importa el tiempo que haya pasado entre la comida y la medición de la glucosa, entonces le diagnostico diabetes con una glucosa más de 200 y que el paciente tenga síntomas. Y más modernamente, más peluconamente, ya que estamos en el Hospital Metropolitano, la hemoglobina glucosilada es un criterio diagnóstico de diabetes que no es mejor que los otros criterios, lo que sí es bastante más cara. Podemos utilizarla así, pero bastante más cara y siempre ver que el laboratorio nos diga que su método de medición está estandarizado. Si no está estandarizado, nuevamente no nos sirve. Entonces, una vez de que ya diagnostico diabetes mellitus a un paciente, lo que quiero no es bajarle la glucosa. Lo que quiero es evitar que se muera y que se discapacite. Y ustedes dirán, pero es lo mismo. Si mientras más alta la glucosa, mayor el riesgo de discapacidad. Si yo bajo la glucosa, el riesgo de discapacidad y de muerte debería disminuir. Debería. Esa diapositiva se la dejo al doctor Herbas, que enseguida nos va a hablar de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, que por cierto me encanta la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Considero que un endocrinólogo debe recitar con los ojos cerrados y directamente con marcador. A decir de mis alumnos, se tiene que recitar la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, pero lastimosamente no es mi tema. Lo que sí es que el estudio prospectivo del Reino Unido nos demostró que al disminuir la glucosa, disminuye la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía, pero el paciente se muere igual. El control glucémico estricto y aislado no disminuye la mortalidad. El control glucémico estricto y aislado. Y así nos mantuvimos durante años. Así yo me gradué del posgrado en endocrinología en el 2014. Pero resulta que ha tocado seguir estudiando endocrinología en este tiempo. Y resulta que a partir de los años 2020, más o menos, irrumpieron los SGLT2 y los agonistas de GLP-1 y nos demostraron que es posible disminuir la mortalidad en los pacientes con diabetes, no por el control glucémico, sino por esos medicamentos para el control glucémico. Pero lo que no nos dice muy frecuentemente la industria farmacéutica, la malvada industria farmacéutica, es que si se discrimina y se separa a los pacientes con enfermedad cardiovascular de aquellos que no tienen enfermedad cardiovascular, la disminución de la muerte es en pacientes solo con antecedentes de enfermedad cardiovascular establecidos. O sea, solo los que ya se infartaron, los SGLT2 y los GLP-1 disminuyen la mortalidad. Solo en los que se han infartado. Luego nos agregaron indicaciones, también disminuye la muerte en los pacientes con insuficiencia renal y en los pacientes con falla cardíaca también disminuye la muerte. Y en los otros pacientes, en los pacientes que no se han infartado, que no tienen insuficiencia renal, que no tienen falla cardíaca, no es que no sirva, pero no es diferente de utilizar cualquier otro medicamento para la diabetes, como los inhibidores de DPP-4. Las sulfonilureas son un capítulo aparte sobre el cual
es interesante y lo mencionaremos y lo hablaremos después en cuanto al tratamiento farmacológico. Entonces, el objetivo del tratamiento del paciente con diabetes no es bajarle la glucosa solamente. Y miren que un diabetólogo diga eso, no es solamente bajar la glucosa. Es importante porque va a evitar la discapacidad. Pero si yo quiero evitar que mi paciente se muera, tengo que llegar a metas de presión arterial, variamos cada cierto tiempo, ahora estamos en esto de menos de 130/80, utilizar estatinas, el tratamiento de los lípidos con estatinas, no con cualquier otra cosa, sino con estatinas, y si no llega a la meta de LDL, pues agregar ezetimibe, ¿no? En un tratamiento crónico, porque ni los medicamentos para la diabetes curan la diabetes, ni las estatinas curan la dislipemia. Ambos tres, con los tratamientos de la hipertensión, se administran indefinidamente, mientras el paciente nos acompaña en vida o mientras yo quiera evitar que mi paciente se muera. E indiscutiblemente, todo está junto con evaluar el riesgo cardiovascular, la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal, porque esos pacientes requerirán estas estrategias terapéuticas específicas, los agonistas de GLP-1 y los inhibidores de la SGLT2, que específicamente tienen que darse para disminuir la mortalidad. Y en pacientes con enfermedad renal crónica establecida, probablemente también tenga que considerar el uso de finerenona para el tratamiento de la enfermedad renal crónica del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Pero, y lo último que quiero decirles es lo primero que le digo al paciente con diabetes que va a mi consulta. No sirve nada que le demos en pastillas si usted no tiene un tratamiento nutricional. Para los que tienen formación en nutrición, entonces mi tratamiento nutricional, si no derivar a la nutricionista, si es que tienen formación en nutrición. No es cuestión de decirle al paciente coma bien, coma sano, no coma esto, no coma el otro, no coma el otro. Es cuestión de hacer un cálculo calórico. ¿Recuerdan cuando escribían en las evoluciones dieta para diabético? Cuando escriben las evoluciones dieta para diabético, ese es un concepto que no existe, es un concepto inventado completamente. No, tiene que ser calculado e individualizado el tratamiento nutricional junto con la educación al paciente con diabetes. El paciente con diabetes tiene que saber qué es la hemoglobina glucosilada. Probablemente no tenga que saber cuáles las reacciones de glicación y de glicosilación y la diferencia entre glucosilada y glicosilada y saber que en realidad el término correcto es glicosilada. Pero indiscutiblemente saber que eso predice la discapacidad de la muerte y que al bajar la hemoglobina glucosilada estoy disminuyendo su riesgo de discapacidad. Eso es verdaderamente importante y tenemos que educar a nuestros pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Es la base. Y con esa base llegamos a este techo, a este objetivo, a este puntal, que es la reducción de las complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, con esta pequeña presentación les quiero dar la bienvenida a nuestras jornadas. Esperamos verles en el próximo año, que el doctor Herba se ha comprometido en que va a ser un evento gigantesco y un evento más completo. Si acaso este no lo es, vamos a abordar todos los temas necesarios, sobre todo centrados en la insulinoterapia, a propósito del Día Mundial de la Diabetes el 14 de noviembre. Así que les invito a diagnosticar a tiempo, a dar el tratamiento correcto, a educar a sus pacientes. Eso va a alargar la vida de sus pacientes y eso va a darles una vida de calidad. Con esto ustedes van a cumplir la razón por la que todos nos decimos médicos, que es salvar vidas. Muchas gracias.